Yo he dicho en muchas ocasiones aquí, y en todos lados, donde me dejan, que Vox es un partido nazi. Y inmediatamente saltan, ay, pero ¿cómo dices nazi? Es una palabra muy cargada, evidentemente. Y estamos en un ambiente social y político, en el cual, por ejemplo, se acostumbra, pero desde 1932, se acostumbra a llamar fascista, sobre todo desde la izquierda, a todo aquel que no se ajuste a las bases programáticas bolcheviques más dogmáticas y rígidas. Entonces, claro, cuando te peleas con alguien acabas llamándolo fascista o nazi. Entonces, si tú eres medio de izquierda, te va a llamar comunista y guardia de gulags y este tipo de cosas. Son cuestiones de carácter retórico, de la incapacidad de la gente para argumentar. Pero cuando yo digo que Vox es un partido nazi, lo digo porque es un partido que sostiene, sustenta, defiende, mantiene, contiene, retiene y defiende y propone tácita o no tácitamente, en algunos casos no habla, pero en otros es clarísimo que lo que propone es el proyecto nazi en general. El nazismo no está muy bien definido porque iba evolucionando y porque nunca, fuera del programa de los 10 puntos, que lo usé como buena base para esto, muchas veces las cosas evolucionan conforme era el discurso de Hitler de esa ocasión. No hay un cuerpo teórico programático como si puede tenerlo el marxismo bolchevique a través de Lenin y luego de Stalin, o como si puede tenerlo la democracia, o si pueden tenerlo las monarquías, que tienen una visión teórica que lo sustenta. No pasa aquí. Pero vamos a ver cuáles son los puntos programáticos básicos, algunos de los puntos programáticos básicos del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores de Alemania, el NSDAP, para ver si es exactamente lo que defiende Vox, o yo soy un malvado que lo estoy llamando nazi sin que lo sea. Hay partes que hay que decodificar, como si tuvieras tu máquina Enigma de la Segunda Guerra Mundial, y entonces metes, Vox defiende la familia, y entonces sale la explicación. Vox está en contra de los derechos de las mujeres, en contra del aborto, en contra de la gente altersexual, de la gente sexualmente diferente. Entonces, cuando ya lo decodificaste, dices, bueno, pero ¿cuáles son las bases para esto? ¿Cuáles son las bases para decir que la mujer debe estar sometida al hombre y no debe tener derechos iguales? Por ejemplo, Vox directamente dice que deben suprimirse las cuotas de mujeres en las listas electorales, que cada quien elija los que quiera. Total, nosotros ya elegiremos a puro bigotón. ¿Quién dice que la mujer debe estar sometida al marido y que no debe tener derechos? ¿Quién está en contra de la homosexualidad y dijo que había que matar a los homosexuales? Bueno, se cargó toda una ciudad, ¿no? Se cargó 2, Sodoma y Gomorra. ¿Quién dice que no debe abortar? Eso es más novedoso porque la Biblia no menciona nada sobre el aborto, pero nunca se los digas porque se les funde un fusible. Pues la religión. Una de las bases del nazismo es el uso de la religión. Esto ya lo hemos contado precisamente en el vídeo del miércoles, decía yo algo. Hitler claramente utilizó la religión como parte de su esquema de dominación, creyera o no en ella, eso es irrelevante. Entonces, Vox está estrechamente unido a las visiones religiosas de la sociedad. Un punto. Nacionalismo. Una de las cuestiones más curiosas de Vox es que está en contra de la pluralidad lingüística. España es un país con una pluralidad lingüística natural. Ha generado distintos idiomas, sobre todo por sus desarrollos regionales. Esto no es raro, hay muchos países que tienen o varios idiomas o varias variantes de idiomas. Hay algunos que son tan diferentes como Suiza, donde se habla italiano y alemán, que tienen raíces totalmente diferentes, o España, que tiene, salvo el euskera o vasco, que nadie sabe de dónde salió, sus otros idiomas, la lengua en Asturias o el bable, el gallego, el catalán, el mirandés, son idiomas que son idiomas romances, pero que tienen su característica de lenguaje. Vox va en contra de la pluralidad lingüística, pero también va en contra de la autonomía de las comunidades. Cuando se hizo la transición, España se dividió en comunidades autónomas que tienen autonomía.
Sin ser una federación España, para los que no lo sepan, España funciona como una federación porque hay una serie de competencias, por ejemplo, en salud, en educación, que no maneja el gobierno central de Madrid, el gobierno del Estado español, sino que la manejan las distintas comunidades autónomas para responder a las necesidades de su gente, de sus espacios geográficos y culturales. Vox se opone a la pluralidad lingüística, a las comunidades autónomas, a los independentistas, que es legítimo ser independentistas y precisamente que para poder efectuar una tarea independentista efectiva en España, pues hay que hacer una serie de cambios legislativos que los independentistas nunca proponen porque no son tontos. Si se hacen independientes van a tener que trabajar, mientras tanto ser independentista es muy buen negocio. Pero el nacionalismo es una de las bases también centrales, la ultraexaltación del nacionalismo con otros elementos, no solo el nacionalismo, uno de los elementos que caracteriza al nacionalsocialismo. Entonces ya tenemos la religión y el nacionalismo. Tenemos el militarismo, la exaltación del ejército, de la mentalidad bizarra, de lo militar, que es como característica además del nazismo, dice que a la gente no solo le interesa tener una casa agradable y comer y tener un buen sueldo y tener a su familia y tener a sus amigos y sus diversiones y eso, sino que de cuando en cuando necesita el fervor patriótico y el sonido del sable y el retumbar de los cañones. Es parte de la naturaleza humana. Eso no se ha demostrado hasta ahora, es parte de la naturaleza nazi, pero no de todos los seres humanos. Algunos no nos emocionan mucho ni los cañonazos ni las marchas militares. Ustedes saben que además la música militar es una contradicción en términos, y el militarismo no parece ser una cuestión que entusiasme mucho a seres humanos comunes y corrientes, pero ellos sí, y piden la exaltación de la identidad nacional, en relación con el nacionalismo, pero a través de sus héroes, gestas y batallas que demuestran históricamente el gran valor militar de la España profunda, de la España histórica, de la España conquistadora, de la España de la Armada Invencible. El militarismo es una de las cosas que les encantaban a Mussolini, a Hitler, a Franco, a todos los fascistas y nazis. Pues añadimos el militarismo a nuestro equipo. Pero luego vamos a las tradiciones. Las tradiciones son las que identifican supuestamente a un grupo de personas determinado. Si viene una persona de otras tradiciones, pues es malo. No es alguien a quien puedas decir, bueno, voy a incorporar algunas de sus tradiciones, y a cambio él incorporará algunas de mis tradiciones, y así vamos generando este sincretismo que nos da por resultado pues, la vida que vivimos, porque la vida que vivimos es sincrética. Porque la Navidad que se vive en Madrid o en Aguascalientes, no es una Navidad que se inventó en Madrid ni en Aguascalientes, tiene elementos nórdicos, tiene elementos romanos, tiene elementos de distintos lugares. Y todo esto con un ser que supuestamente nació en el Medio Oriente. Pero no, ellos dicen que hay que proteger los valores tradicionales y sobre todo la bandera, el himno y la corona. Bien, tenemos tres elementos allí. La bandera y el himno son invenciones, son símbolos absolutamente prescindibles, pero que forman parte de los bases del nacionalismo y el militarismo vistos desde el nazismo. Y la corona, pues la corona es la idea de que un ser humano tiene la capacidad de decidir por todos los demás. Evidentemente el rey que tenemos en España es un jarrón chino que simplemente firma leyes que no tienen ningún poder. Pero no es exactamente eso lo que le gustaría a Vox, le gustaría que tuviera más poder porque una sola persona tomando decisiones es preferible a la democracia, y así lo demuestran, y esto que se llama autoritarismo, así lo demuestran en su exaltación de la dictadura y de sus crímenes, proponiendo constantemente que se limiten las leyes de memoria histórica, que se cancele la idea precisamente de contar la historia como fue y que se rescate a las víctimas de los asesinatos franquistas para que sus familias, pobrecillos, puedan finalmente enterrarlos donde quieran y ya sentir un poco de paz porque han estado sin sus seres queridos enterrados a la vera de los caminos o en las tapias de los cementerios durante muchísimos años. No, acabar con la memoria histórica es la defensa de la dictadura, del autoritarismo, del totalitarismo y de sus crímenes. Porque el totalitarismo es el poder total del Estado. Al eliminar las autonomías, eliminar las policías autonómicas
para centralizar todo el poder represivo del Estado en el poder central, precisamente lo que se potencia o lo que se establece es un mayor totalitarismo, donde las decisiones de muchísimas personas muy lejos de Madrid se toman en Madrid, donde está el señor del poder. Autoritarismo y totalitarismo son parte de la ensalada nazi. Finalmente, ir en contra de lo público y los sindicatos, aumentar la riqueza de los grandes capitales, reducir el Estado para que la gente se defienda como pueda, desde un punto de vista que algunos llaman liberal, pues es otro de los elementos clave que formó y permitió precisamente el crecimiento de la industria alemana. Cuando se carga los sindicatos Hitler, forma el sindicato único, dice que los sindicatos tienen que trabajar junto a los patrones para hacer una patria grande, porque lo importante era la patria, y en el proceso se enriquecieron los patrones. Lo que se creó es la idea de servir al capital para que sirva a la patria. Cuando ustedes les dicen que los nazis eran socialistas, recuérdenles este pequeño detalle. Todas las grandes empresas, Porsche, Bayer, los fabricantes de aviones, etcétera, etcétera, Kopf e hijos, que eran los que hacían los hornos crematorios para los campos de exterminio, todos ellos se enriquecieron. El socialismo se supone que es busca moderar la riqueza y aumentar la vida, el caudal de los más pobres, y es exactamente lo contrario a lo que hizo el nazismo, y es exactamente lo que quiere Vox. Y finalmente, todo esto conforma más o menos las ideales del fascismo, tanto de Mussolini como de Franco, pero hay un detalle adicional, es el racismo. El racismo, que fue el distintivo del fascismo alemán, del fascismo de Hitler, se volcaba contra los judíos, contra los eslavos, contra los negros, contra todos los que no fueran arios, en la idea de arios que tenían los jerarcas del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores de Alemania, ninguno de los cuales era ario como ellos decían. Es decir, para ellos el ideal ario era el nórdico, piel rosita casi verde, cabello rubio casi blanco, ojos azules casi transparentes, que si usted analiza cómo eran Himmler y Goebbels y Hitler y Goering y toda esa tropa, pues ninguno era ni de lejos así. A Hitler luego le ponían los ojitos azules. Es decir, exaltaban una raza, sabemos que las razas no existen, a la que ellos no pertenecían. Y del mismo modo, Vox pretende ir contra todos los inmigrantes, deshumanizarlos, declararlos delincuentes, asegurar que el Estado español traiciona a los españoles al darle oportunidades a los inmigrantes, al darle apoyo, por ejemplo, a los jóvenes que llegan sin padres, a los niños que llegan sin padres, a veces en una patera después de jugarse la vida, y si tú los apoyas estás traicionando la esencia de la raza española, porque estás atendiendo a alguien que viene de otra raza y viene de África. En África ya sabes cómo se las gastan. Y eso, con toda la lista que hicimos antes, hace de Vox un partido nazi, les guste o no les guste.